retomamos después de la inauguración y la excelente conferencia inaugural este foro I+D+D con esta primera mesa impresionante con la que vamos a abordar uno de los temas, bueno, pues realmente, pues el tema yo creo que sintetiza y que permite que arranquemos abordando la cuestión para mí más, desde luego, clave y como Ministerio de Cultura y Deporte también más interesante, ¿no? Y que también explica por qué, como directora general de Industrias Culturales, pues acepté encantada la invitación del director del Círculo de Valerio para poder moderar esta mesa, ¿no? Esta mesa que tiene como gran pregunta, como hilo conductor, cómo se innova en humanidades. Para ello tenemos un plantel excepcional de rectores y vicerrectores de universidades y voy a comenzar por darles las gracias a todos ellos por citarlos y a continuación pasarles la palabra. Como veis, bueno, pues somos muchos en esta mesa, tenemos más o menos hora y cuarto, así que vamos a tener que ser muy ágiles. Lo que os voy a proponer es que tengáis una primera intervención de unos 5 minutos cada uno, luego podamos profundizar con algunas preguntas y pueda haber algo también de tiempo para que desde el público pues, se pueda hacer alguna pregunta y también entre vosotros podáis debatir. Así que bueno, comienzo presentando a los ilustres ponentes de esta mañana. José Vicente Saz Pérez, rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Ricardo Mayral Usón, rector de la UNED, Huberto Magó, no sé si lo pronuncio bien, vicerrector de Proyectos Estratégicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Ángel Sastre, vicerrector de Calidad de la Universidad Carlos III, Pilar Carrera, vicerrectora de Comunicación y Cultura de la Universidad Carlos III, y Fernando Enrique García Muiña, vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí esta mañana. Como decía, el tema fundamental de estas jornadas, lo hemos visto esta mañana, es esa idea de cómo la transferencia del conocimiento también es aplicable al ámbito de las humanidades, como una de las misiones fundamentales de la universidad hoy en día es poder procurar esa transferencia del conocimiento a sectores que van más allá de la propia universidad, al sector de la empresa, al sector, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y bueno, lo tenemos muy arraigado y conocemos mucha experiencia en el ámbito probablemente de la ciencia, pero precisamente hoy queremos poner el foco en esa C de I+D+C y cómo el ámbito de las humanidades también es un ámbito donde la transferencia de conocimiento puede aportar enormemente a la sociedad, al sector de la empresa, y cómo también debemos de trabajar y es muy enriquecedor también poder volver a un concepto quizás del conocimiento mucho más mezclado en lo que entendemos por humanidades, tradicionalmente lo que entendemos por ciencia, cómo también se puede fusionar muchísimo más ese trabajo y cómo desde la universidad se puede impulsar esa combinación. Y creo que esta mañana alguien hablaba precisamente de ese avance que podemos experimentar ya, creo que era en la conferencia inaugural, como en muchas universidades ya es toda una tendencia y se demuestra día a día que las carreras tienen que ser mucho más híbridas y combinar muchos más elementos procedentes de ámbitos quizás a priori más separados, como pueden ser las ciencias y las humanidades. Así que, bueno, mi primera pregunta para todos vosotros sería precisamente esa, ¿no? ¿Cómo veis cómo se innova en humanidades, cómo esa transferencia del conocimiento también en humanidades puede ser importante y estar al cabo, digamos, de los problemas y los retos que tenemos como sociedad?
Voy a empezar por mi derecha de esta mesa, así que Pilar, te miro a ti. Precisamente tienes entre tus competencias el ámbito de la cultura, así que adelante, te pido, como te decía, unos 5 minutos de entrada para que podamos hacer una primera ronda. Sí, yo creo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que primero quizás convendría hacer una precisión conceptual, es decir, antes de pontificar qué es lo que hay que hacer para innovar y demás, cosa que no voy a hacer porque no se trata aquí de dar recetas mágicas, pero creo que lo primero que hay que plantearse antes de lanzarse aquí es qué se entiende por innovación y qué se entiende por transferencia en el ámbito de las humanidades. Es decir, porque si nosotros nos quedamos con una concepción reduccionista tanto de la innovación como de las humanidades, lo que vamos a concluir es que de lo que se trata, digamos, es de alimentar determinados sectores muy puntuales que, digamos, en este momento histórico preciso, bueno, pues juegan un papel en la economía. Pero esto es una concepción puramente utilitarista, puramente cortoplacista. Pongamos, por ejemplo, el caso de la dimensión tecnológica, ¿no? Y el vínculo con las humanidades y demás. Si nosotros concluimos que hay una determinada... es decir, que la tecnología juega un papel fundamental y que entonces lo que tiene que hacer las humanidades de alguna forma es adaptarse a ese estado preciso de la tecnología y aportar soluciones ahí. Bueno, lo que estamos haciendo de alguna forma es decir, bueno, lo que tienen que hacer las humanidades aquí, en relación especialmente con la empresa, es simplemente ser útiles en aquellos ámbitos en los que se decide que ahora son, digamos, los ámbitos de moda, con lo cual es una supeditación absoluta, digámoslo así, del territorio de la creación, de la creatividad, del pensamiento, de la crítica, que es lo que caracteriza a las humanidades, que son algo mucho más transversal también de lo que se concibe, una supeditación a cuestiones absolutamente puntuales y, por lo tanto, completamente restrictivas. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer aquí es plantearnos o decidir un poco, consensuar qué entendemos, en primer lugar, por humanidades, por el ámbito de las humanidades, que va mucho más allá del nombre de un departamento universitario, obviamente, y qué entendemos también por innovación. Porque la innovación no es simplemente contribuir a la mejora de un negocio puntual en un determinado momento. Eso es una concepción muy restrictiva de la innovación. Muy bien. Bueno, pues ahí quedan dos preguntas en el aire para que podamos avanzar con ellas. Adelante, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Lo primero, pues agradecer la invitación para estar en este acto y traer el saludo también del rector de la Complutense, que finalmente no ha podido participar porque tenía otro compromiso. Y, bueno, pues lo primero que quería hacer una primera apreciación también es que la innovación, pues, efectivamente, no es una prerrogativa del científico o de los científicos. Realmente cualquier trabajador, cualquier estudiante, cualquier usuario de un producto o de un servicio, al final pues puede ser una fuente o puede ser un generador de ideas innovadoras. Y por lo tanto, pues, dicho esto, que la innovación pues, no se tiene que vincular solamente al mundo, al campo de las ciencias. Yo sí quería pues, un poco pues, trasladar la experiencia o cómo desde la universidad tratamos de canalizar la innovación dentro del ámbito de las humanidades. Y para ello pues, había estructurado dos niveles. Un primer nivel sería la innovación hacia el interior, ¿no? La innovación hacia el interior haría referencia pues, a la innovación aplicado pues a la actividad de los docentes, de los profesores y la gestión en cualquiera de sus facetas dentro de la universidad. Y por otro lado, pues la gestión hacia el exterior o la innovación hacia el exterior, es decir, lo que va dirigido ya hacia el conjunto de la sociedad. Y realmente, cuando hablamos de innovación hacia el exterior, también podríamos hablar de actuaciones en dos niveles. Un primer nivel sería uno más genérico, que sería pues, a través de lo que conocemos la transferencia del conocimiento, ¿no? La transferencia del conocimiento ya se canaliza o se incentiva desde el año 2019 a través de la convocatoria de los reconocimientos de transferencia de conocimiento, los famosos esenios de transferencia, que todavía pues, la edición del 2019 está por cerrarse porque todavía están pendientes pues, algunos recursos. Se convocó por la Secretaría General de Universidades y se resuelve o se ejecuta por la NECA.
Y eso es común para todas las universidades, al menos para las universidades públicas, los profesores de universidades públicas y las privadas que tienen convenio con ANECA para la evaluación de sus profesores. Y por otro lado, pues habría un nivel específico que sería propio de cada universidad. ¿Qué hace cada universidad para canalizar también esa innovación y fomentar la transferencia en el ámbito de las humanidades? En el caso de la Complutense, gran parte de los incentivos o de los esfuerzos de canalización se hace a través de Compluemprende, de la Oficina del Emprendedor Universitario, ¿no? Y bueno, pues tenemos diferentes proyectos, desde embajadores, desde proyectos, y tendría que decir pues, que en el campo de las humanidades en torno al 25% de la demanda de acciones formativas en temas de emprendimiento proviene del campo de las humanidades, y un porcentaje también destacado, ¿no?, comparado con el resto de los campos, de los proyectos que se incuban dentro de la propia universidad, también viene del campo de las humanidades. Sabiendo que al final pues el peso específico de las sociales y jurídicas, por ejemplo, o de las ciencias es mayor, en términos, por ejemplo, también de estudiantes. Sin embargo, no hay una proporción, sino que el peso de los proyectos innovadores del área de humanidades es mayor, incluso que tienen otras ramas de las que cabría esperar pues una mayor proporción. Por lo tanto, yo creo que eso es un aspecto pues, también muy positivo. Y en cuanto al aspecto interno, simplemente pues, profundizar un poquito más en esta idea de la innovación educativa de los profesores de humanidades. Nosotros comenzamos en el año 99 con la primera convocatoria de proyectos de innovación educativa, dotada ya entonces con los 120.000 euros de presupuesto. Actualmente, pues en la última convocatoria, estamos por encima de los 130.000 euros de presupuesto anual. Se han presentado 385 proyectos en el ámbito docente, más un número inferior, pero también en el ámbito de la gestión. Y realmente en el ámbito de las humanidades, esta última edición, hubo 100 proyectos del ámbito de humanidades. Por lo tanto, yo creo que es una proporción pues, muy interesante, lo que igual significa o quiere decir que en las humanidades, desde luego, se innova y existe esa preocupación por innovar dentro de la universidad. No es ni mucho menos la hermana pobre en el ámbito de la innovación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Me quedo con dos ideas de lo que has dicho. Por un lado, esta idea de innovar hacia el exterior y hacia el interior, ¿no?, que creo que es muy interesante. Y luego también ese dato que rompe un poco este prejuicio, ¿no?, igual de que también en las humanidades hay muchos proyectos de innovación. Bueno, pues después de escuchar a la Universidad Carlos III, a la Complutense, toca a la Universidad de Alcalá de Henares, a su rector, José Vicente Saz, cuando quieras. Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al Círculo y a esta iniciativa, porque creo que es muy interesante. Y yo lo plantearía desde 3 puntos de vista, o mejor dicho, me haría 3 preguntas. Primero, ¿por qué estamos aquí? Es decir, ¿por qué estamos hablando de innovación en humanidades? Segundo, ¿dónde aplicaríamos y cómo esto? Y después, ¿en qué mecanismos se utilizaría, ¿no? El por qué, pues yo creo que es evidente, pero no deja de ser importante el remarcarlo. Cuando se habla de ciencia, de innovación, de desarrollo, todo el mundo, desde luego, si hablamos con la población general, incluso con gente más versada, no va a pensar en las humanidades, está pensando fundamentalmente en la ciencia y en la tecnología. Y eso es un grave problema, es un problema de visibilidad. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que lograr es hacer visible que también se investiga al mismo nivel, incluso a veces superior, también se innova en humanidades. Y esto va parejo a algo muy importante, y es la financiación. Porque si no hay una buena visibilidad, es decir, si la sociedad y nuestros responsables políticos no son conscientes de que hay investigación e innovación en humanidades, no va a haber financiación adecuada. Y cuando hablo de adecuada, estamos acostumbrados a que cuando desarrollamos proyectos de investigación en ciencia y en tecnología, hablamos de cientos de miles de euros, a veces de proyectos millonarios. En mi universidad ojalá fuera muy habitual, pero sí que hay proyectos millonarios en tecnología
no tan millonarios en ciencia, pero con algunos cientos de miles de euros, y esto en humanidades sería una locura. Vamos, a algún investigador le cae un proyecto de este valor en humanidades y todavía está dando vueltas por ahí, saltos de alegría, ¿no? Es decir, tenemos que hacerlo visible para que de verdad sea financiado. Cuando esté correctamente financiado, yo creo que daremos un salto cualitativo en la investigación y en la innovación en humanidades. Yo creo que ese es el principal problema y es el que nos sienta aquí, visibilizar la investigación y la innovación en humanidades. El segundo es en dónde, en qué ámbitos. Bueno, yo no me voy a extender, pero evidentemente ahora mismo la investigación y la innovación ya no se entienden como algo único de un área de conocimiento o de un microárea, como ha sido hasta hace poco. En la ciencia, afortunadamente, ya los grupos de investigación no son de 4 o 5 personas, sino realmente son redes de investigación donde se mezclan grupos de personas. Esto ya es un hecho en ciencia y en tecnología. Incluso ya hemos avanzado, en nuestra universidad es un hecho, y yo sé que en las demás también y en otros ámbitos, hemos avanzado y hemos conseguido que la ciencia y la tecnología se unen en la investigación y haya grupos. Bueno, pues nos falta que todas las ramas del conocimiento se mezclen también. Es decir, yo creo que ahora mismo la innovación no tiene sentido si no hacemos algo transversal, es decir, si no creamos grandes grupos, grandes redes donde pues se una la ciencia, las ciencias de la salud, la tecnología, las humanidades. Es decir, yo creo que la innovación y la investigación no tienen sentido si no es vista desde un punto de vista global. Y yo creo que es una visión holística que poco a poco va calando dentro del mundo universitario, dentro del mundo científico y de las humanidades, pero que también, repito, tiene que ser visto desde fuera, porque si no lo vemos desde fuera, nunca nos van a apoyar estos proyectos. Yo creo que uno de los grandes éxitos que tuvo este país, que duró muy poquito tiempo, desafortunadamente, fueron las redes cooperativas de investigación. Yo creo que si lográramos crear redes cooperativas de innovación en el que estuvieran incluidas todas las ramas del conocimiento, es decir, grandes grupos donde, ¿por qué no?, haya 80, 100, 200 personas que trabajen en temas y cada uno con visiones diferentes, no lograremos de verdad que las humanidades tengan esa visibilidad en todos los ámbitos. Y pueden tener visibilidad, como digo, en salud, en tecnología, en cualquier otro ámbito. Y lo último, y me estoy extendiendo, hablo demasiado, es el cómo. El cómo yo creo que ahora mismo las humanidades necesitan dar un salto cualitativo y cuantitativo en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías para poder integrarse en esas redes. Es decir, tienen que trabajar, ya están empezando y lo sé, en todo lo que tiene que ver con la digitalización, con el Big Data, con la inteligencia artificial y con el uso de herramientas digitales. Yo creo que ese es el último reto que les ayudará a conseguir todo lo anterior. Muchas gracias y disculpad si me he extendido demasiado. No, de momento vamos bien. Muchísimas gracias, José Vicente. Has tocado uno de los temas que desde luego en el sector de la cultura es como, no sé, inventar, en fin, es la financiación. Yo creo que es un problema que existe también desde la perspectiva de las políticas públicas y de una dirección como la que yo dirijo, pues es un problema, una preocupación constante, ¿no? Y por supuesto también tiene su lectura o su extensión, digamos, como tú has explicado, ¿no? Es un problema, yo creo, endémico que se da en todos los aspectos, digamos, del ámbito cultural. Este es en la universidad, este es en la empresa, este es en el sector público. Así que es un elemento, desde luego, para tener en cuenta y para que podamos debatir también. Y bueno, la cuestión de las redes y la transversalidad yo creo que está volviendo a surgir permanentemente, porque creo que es una de las causas también por las que en el Círculo yo creo que habéis convocado este encuentro, ¿no? Porque hay que ir a y fomentar al máximo esa transversalidad. Bueno, pues ahora miro a la izquierda de mi mesa y voy a comenzar por la Universidad Rey Juan Carlos, por Fernando Enrique García Muña, vicerrector de Innovación, Transferencia de Relaciones con Empresas y Universidad. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias. La verdad que, bueno, en primer lugar quisiera agradecer
¿No se oye? ¿No se te oye? Sí, nosotros sí, te oímos bien. Sí, pero habla un poquito más fuerte, de todos ¿Un modos. poquito más fuerte? Sí. ¿Así mejor? Sí. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al Círculo de Bellas Artes por este foro, por este encuentro. Creo que es seguramente de las reflexiones que saquemos a lo largo del día podamos concluir que precisamente iniciativas como estas son fundamentales para que progrese el ecosistema de innovación en el ámbito de las artes, las humanidades y en general de las industrias culturales y creativas. Claro, cuando se planteaba esta pregunta, ¿cómo se innova en humanidades? La verdad que es un campo, una pregunta aparentemente muy simple, pero muy compleja. ¿Cómo hacemos ese aterrizaje o por dónde podemos empezar a hacer ese aterrizaje? Quizá una de las opciones, sobre todo para enfocar o para orientar el debate, es, bueno, a día de hoy, ¿cuál es el punto de situación? ¿Dónde estamos? ¿Cómo está desarrollado ese ecosistema? Y de ese análisis, muy simplista, para hacerlo resumido, podemos concluir que ese ecosistema, y haciendo un símil como un plato de cocina, tenemos buenos ingredientes, pero quizá todavía nos falta desarrollar algunas de las recetas que nos permitan combinar convenientemente esos ingredientes. Por supuesto que hace falta una definición de conceptos, hace falta tener un lenguaje común, pero también nos hace falta que los agentes desarrollen dinámicas relacionales, dinámicas de aprendizaje, que tengamos todos ese lenguaje, que desarrollemos acciones y estrategias coordinadas que nos permitan dar ese paso. Y solo de esta forma podremos avanzar y sacarle todo el valor a este perfil de investigación o de innovación y transferencia en el ámbito de las artes y las humanidades. Creo que solo de esta manera podremos superar algunas de las principales dificultades, además de las cuestiones de financiación que antes se hablaba, pero también de adaptación de algunos de los estándares comúnmente aceptados en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la innovación, y que quizás no se ajustan a las características, a las condiciones en las que se desarrollan las actividades de innovación en el ámbito de artes y humanidades. Se ha hablado de los sesenios de transferencia, de los sesenios, de las acreditaciones de los profesores. Si eso falla en la base, si esa base es débil, el resto del sistema no puede desarrollarse en buenas condiciones. De hecho, por eso es fundamental no solamente que dentro del ecosistema de innovación tengamos claro lo que es, sino que seamos capaces de trasladar más allá de los límites de ese ecosistema cuáles son los principales retos, los principales problemas a los que nos enfrentamos dentro de este ecosistema. Y quizá esas dinámicas de relación que hablábamos anteriormente den visibilidad y den esa legitimidad al exterior que es tan fundamental para poder corregir algunas de las principales dificultades o limitaciones que nos encontramos. Y luego una segunda reflexión en este punto del debate quizá nos puede llevar a cambiar esta pregunta original con la que habíamos planteado la mesa. Y es, bueno, no solamente cómo se innova en humanidades, sino cómo puede contribuir las humanidades al proceso general de innovación. Porque, de hecho, la perspectiva de las humanidades es transversal. No solamente podemos hablar de innovar en humanidades, también podemos hablar de que las humanidades nos permiten concebir la innovación de otra forma. Puesto que la innovación más tradicional nos permite pues hacer una mejora técnica, un nuevo producto, una nueva tecnología, pero en el fondo las humanidades aportan una perspectiva distinta de cuál es el contexto en el que se desarrollan esas humanidades. Una perspectiva distinta respecto a cómo analizar cuáles son los impactos, las reacciones que las personas pueden generar esas innovaciones. Y en ese punto de vista creo que podemos integrar o incorporar en el ecosistema de innovación las humanidades, no solamente como una innovación en humanidades, en artes, no solamente una innovación en el ecosistema de las industrias culturales y creativas, sino en el ecosistema general de innovación. Y puede ser una puerta por la que consolidar este ámbito. Tenemos algunas muestras de esto. Estamos viendo cómo grupos de investigación desde las artes escénicas están trabajando en una suerte de laboratorio, bueno, pues en unos ámbitos hasta donde hace relativamente poco pues llegaban las consultoras de recursos humanos, de marketing. Bueno, pues ahí también tenemos una posibilidad de generar ese retorno que, por otra parte, también es necesario para poder mantener esa actividad innovadora que tantos costes, tantos recursos requiere.
Y bueno, al final, más allá de una lluvia fina que nos permita ir modificando planes de estudio, que nos permita ir incorporando ese tamiz de que las humanidades puede estar en cualquier disciplina, también es importante que ahora, digamos, como forma de romper una lanza o a más corto plazo, necesitamos algunas iniciativas de impacto que de alguna forma permitan recoger cuál es ese papel de las humanidades en la sociedad y en la innovación en particular. Y bueno, pues en ese sentido, iniciativas como recientemente pues hemos comenzado a apoyar desde la universidad, como puede ser el Camino de Santiago Creativo, en el que ponemos juntos desde la Europa-España Creativa y desde la Fundación de Territorios Creativos y bueno, pues con un apoyo por parte de la universidad. ¿Qué mejor entorno que incluir las humanidades en proyectos de emprendimiento, algunos de una base tecnológica muy fuerte, en un entorno como es el Camino de Santiago, con todo lo que ello espiritualmente puede despertar en esos innovadores y en esos emprendedores? Estos pasos pueden ser una primera manera de vislumbrar o de entender la innovación en humanidades desde una segunda perspectiva o prisma que puede contribuir. Gracias, Fernando. Te voy a interrumpir porque empezamos ya a estar un poco cortos de tiempo, pero me quedo con este último ejemplo que has tomado porque creo que encaja perfectamente también con esta idea, ¿no? del sector cultural como motor también de innovación y precisamente Horizonte Europa es este programa que también ha mencionado el ministro esta mañana y que sabemos que aquí en el Círculo también valoran mucho y que tiene precisamente por primera vez este enfoque, ¿no? de colocar al sector de la cultura, las ciencias culturales y creativas en el centro de la capacidad de innovación del ámbito científico. Voy a pasar la palabra rápidamente al vicerrector de Proyectos Estratégicos de la Autónoma, a Huberto también, para que nos des tu visión de esta cuestión. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Círculo esta oportuna iniciativa y también manifestar mi satisfacción personal por poder estar aquí, porque aparte de estar de vicerrector, yo soy filósofo y por eso este tema me interesa especialmente y además me interesa personalmente. El objetivo, o uno de los objetivos declarados de estos encuentros, según nos ha recordado el presidente del Círculo esta mañana, es buscar una definición consensuada de la transferencia y la innovación en el ámbito de las artes y las humanidades. Y además, en el interesante escrito de convocatoria de estos encuentros, se justifica el por qué necesitamos esa definición consensuada y se dice que proviene del hecho de que el modelo de transferencia e innovación ha estado frecuentemente marcado por la ciencia aplicada o lo que podríamos llamar tecnociencia. Como ya he dicho o he confesado, soy filósofo, así que voy a abordar esta pregunta del mismo modo que hago filosofía y, por tanto, voy a remitirme a una definición que no es un punto de llegada, sino un punto de partida y después voy a introducir ciertas distinciones. Para mi satisfacción no soy el único filósofo presente en la sala. Buscando una definición, pues voy a recurrir a otro filósofo, que es Javier Echeverría, quien define así la innovación. Dice, solo hay innovación si algún tipo de valor es satisfecho en mayor grado que en la situación anterior, trátese de valores epistémicos, avance en el conocimiento, tecnológicos, desarrollos e invenciones, económicos, beneficios, competitividad, mayor tasa de mercado, capacidad de atraer inversiones o de otra clase. Esta definición tan amplia vincula la innovación a la utilidad social del conocimiento y Echeverría precisa que puede ser de distintos tipos, científico, tecnológico, jurídico, administrativo, cultural, artístico, etc. Si aceptamos este planteamiento, el modelo o definición consensuada de innovación en artes y humanidades que buscamos debería especificar cuáles son los valores que ese tipo de innovación promueve e idealmente, al menos, algún sistema consensuado de indicadores para medir la innovación social y cultural, que es una carencia que ya señala el Manual de Oslo de 2005. Como dice el proverbio, lo que no se evalúa se devalúa.
Pues bien, la convocatoria del círculo contiene ya alguna indicación acerca de cuáles pueden ser los valores promovidos por la innovación en artes y humanidades, y voy ya a citar esa convocatoria, puesto que dice: la innovación en el campo humanístico y artístico se declina en nociones que empiezan con la letra C: cultura, creación, compromiso social, crítica, conceptos, creatividad. Esto por lo que respecta a la definición, y muy brevemente, lo que querría hacer ahora es distinguir distintas formas de innovación. Creo que todas ellas están presentes en el ámbito de artes y humanidades, aunque con distinta intensidad. Transferir es pasar algo de un sitio a otro, y si atendemos al lugar al cual se pasa, puesto que ese conocimiento se produce en las instituciones educativas del espacio de educación superior, distinguiríamos tres tipos de transferencia. La primera es la transferencia interdisciplinaria, de la que ha hablado, por ejemplo, Juan Bonilla en su charla, y nos ha recordado también Fernando, porque los investigadores no solo producen conocimiento para su ámbito de especialización, sino que son usuarios de conocimiento que otros han producido en campos distintos. Es un lugar común que las universidades deben promover el diálogo entre distintas disciplinas y promover la investigación interdisciplinar. Pero aunque sea un lugar común, creo que nos queda mucho por hacer para que eso sea una realidad. Pues bien, tres de las líneas estratégicas que se mencionan en la convocatoria de estos encuentros, humanidades digitales, artes y humanidades y salud, y ciencia y arte, son excelentes ejemplos de este tipo de transferencia interdisciplinar. El segundo tipo de transferencia es la transferencia a agentes tecnocientíficos y a empresas. Es probablemente lo primero en lo que pensamos cuando pensamos en transferencia, y eso tiene un cierto problema porque suele estar más asociado a la tecnociencia y parece algo más lejano a nuestro ámbito de artes y humanidades. Sin embargo, creo que de nuevo esto lo que indica es algo que tenemos que hacer y no una imposibilidad o una limitación. Y una de las líneas estratégicas que aparecen en la convocatoria, la que se llama Artes y Humanidades y Empresa, que comprende el coaching, la consultoría filosófica, la ética, la teoría de la argumentación a la que yo me dedico, entran dentro de esta rúbrica de transferencia a agentes tecnocientíficos. Y para terminar, estaría la transferencia de conocimientos a la sociedad: información, apropiación y utilización. En este ámbito se habla de flujos de ida y vuelta de la innovación por parte de los usuarios y, de nuevo, en la convocatoria está ilustrado por varias de las líneas estratégicas: retos de la comunicación, fake news, posverdad, libertad de expresión, redes sociales, nuevas formas de comunicación audiovisual, innovación e intervención social desde las artes y humanidades, y patrimonio y turismo. Para terminar, querría matizar la descripción de esta última línea estratégica añadiendo la interpretación del patrimonio cultural y natural a lo que se menciona, que es la conservación y explotación. La interpretación del patrimonio incluye la investigación, la conservación y la difusión, con la finalidad de ofrecer una explicación del legado cultural, histórico y natural. Concluyo, pues, que en mayor o menor medida e intensidad estas tres formas de innovación y transferencia interdisciplinar, empresarial o agentes tecnocientíficos y a la sociedad están presentes en el ámbito de las artes y las humanidades. Además, y puesto que estoy aquí como representante de una universidad, creo que la universidad debe promover activamente esas tres formas de transferencia. Y eso plantea el desafío de cómo concebir una formación humanística orientada hacia la innovación y el compromiso social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Huberto. Creo que has dejado en el aire respuestas a las preguntas con las que habría Pilar esta mesa, ¿no? Esas preguntas que nos han abierto tanto el debate, así que bueno, esperemos que haya tiempo para responder al menos algunas de ellas. Pero rápidamente voy a pasar la palabra a nuestro siguiente ponente, al rector de la UNED, a Ricardo Mayral, porque creo que tiene además otro compromiso y nos va a tener que abandonar un poquito antes, así que cuando quiera, Ricardo. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente, al director del Círculo de Bellas Artes, porque creo recordar hace un año
tuvieron la feliz idea de reunir a las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid y crear un espacio de diálogo sobre un tema que me parece absolutamente fundamental, es decir, el papel de las humanidades en los programas de investigación internacionales y de qué forma se puede innovar en el campo o desde las humanidades. De hecho, creo que para dar respuesta a esta pregunta yo sí que me gustaría situarlo. Creo que la innovación, y sin entrar en otras consideraciones, pero la innovación es absolutamente clave. Y la innovación no supone hacer una réplica de lo ya existente, sino tener la capacidad de discernir, de identificar lo que va a ser relevante en los próximos meses. Y no digo en los próximos años, en los próximos meses. Y en el caso de las humanidades, evidentemente debemos... Está el caso de Horizonte Europa, que tú nombrabas, donde se conciben, como no se puede concebir de otra forma, de forma transversal a muchos de los campos. Miren, las universidades, la investigación, los programas de formación tienen que estar muy pegados a las necesidades y a las demandas de la sociedad. Y esto, dicho en este momento, quizá tenga mayor significado que dicho hace unos años. Desde este punto de vista, entiendo que si tomamos como punto de referencia la Agenda 2030 con esos desafíos de desarrollo sostenible, yo les podría decir que en cada uno de esos de desarrollo sostenible el papel del humanista, el investigador en humanidades es absolutamente clave. Y los ejemplos son muchos y variados. Pero desde la universidad debemos ser conscientes de que la innovación en humanidades pasa irremisiblemente por apostar por algo en lo que yo creo, es decir, la interdisciplinaridad, el diálogo entre disciplinas. Un humanista debe ser capaz de dialogar con un ingeniero del conocimiento, con un científico, con un químico, etcétera, etcétera. Porque los programas en Horizonte Europa reclaman precisamente esta interdisciplinariedad. Está claro, la ciencia es proteica y nadie lo duda, pero la ciencia también tiene la capacidad de acercar disciplinas. Y debemos ser capaces desde la universidad de reconocer cuando la lingüística converge con la neurociencia o cómo la antropología converge con la arquitectura, etcétera, etcétera. Les puedo dar muchos ejemplos. Y favorecer programas de investigación que sean interdisciplinares. Mire, yo no lo puedo concebir de otra forma. Y los ejemplos son muchos. Aquí se ha hablado de digitalización. Se habla de uso inteligente de datos. En uso inteligente de datos tiene que haber un filósofo para hablar de cuestiones éticas y situar debidamente ese debate. Pero también cuando se habla de gestión de datos o de procesamiento de las redes sociales, tiene que haber un lingüista, entre otras cosas, porque los algoritmos tienen ciertos problemas para tratar cuestiones como la ironía o el sarcasmo. Es decir, pero se habla de ciencias de la salud, lo decía el rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, miren, hay programas y programas muy interesantes de investigación donde humanistas trabajan en estrecha colaboración con oncólogos en temas de neurolingüística, en resección de tumores y de gliomas cerebrales, como también en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, donde les recuerdo que una de las primeras manifestaciones es la anomia, es decir, la pérdida de memoria semántica y, por consiguiente, allí un lingüista, un humanista, tiene algo que decir. Pero les podría nombrar otras cuestiones, como por ejemplo el trabajo que se ha hecho en temas del pasaporte vocal, es decir, que ha dado resultados tan interesantes para dilucidar cuestiones de terrorismo y donde se han aportado informes judiciales y periciales en un juicio. Miren, son muchas los campos, los proyectos de investigación donde esa sinergia entre humanistas y científicos no debe ser concebida como algo natural, porque la envergadura de los fenómenos que estamos investigando reclaman precisamente la colaboración entre humanistas y científicos. Yo así lo he entendido por mi propia experiencia como investigador, he apostado por esa línea y no lo puedo concebir de otra forma. Pero miren, si apostamos e incentivamos cuestiones y programas de investigación interdisciplinares tienen que tener un reflejo en la formación y capacitación de nuestros estudiantes. Y aquí las universidades debemos ser valientes e innovar y proponer programas de docentes, másteres, grados, donde esa interdisciplinaridad sea una realidad y no quede en una bonita declaración de intenciones. Y yo creo que capacitar a nuestros estudiantes, especialmente humanistas, en desafíos que son absolutamente, palmarios para la sociedad y realmente relevantes, es otra de las líneas de actuación. Y todo ello con una mirada hacia cultivar el emprendimiento y la empleabilidad. Es decir, el emprendimiento con una debida capacitación
en las líneas que estoy sugiriendo, puede ser una realidad en el campo de las humanidades. Ya lo ha sido la transferencia el sexenio de transferencia, pero mire, yo creo que podemos sobre todo incentivar políticas hacia el emprendimiento y la empleabilidad. En definitiva, creamos y debemos tener una convicción clara de que las humanidades son absolutamente claves, no solo en la formación transversal, sino en dar solución a muchos de los grandes proyectos de investigación que hoy se están situando en las agendas internacionales como Horizonte Europa. Un humanista puede aportar y está aportando soluciones absolutamente claves, siempre en estrecha colaboración con otros investigadores. Allí está la grandeza de la ciencia, la apuesta por el diálogo es absolutamente clave. No lo olvidemos, estamos hoy más que nunca en la cultura del pacto, en la cultura de la confianza basada en el trabajo y en la acción conjunta de los equipos de investigación. Muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestra capacidad de síntesis y de ceñiros al tiempo. Yo creo que vamos relativamente bien. Tenemos todavía 15 minutos así más, ¿no? Así que, bueno, vamos a poder hacer un pequeño debate y compartir con todos vosotros. Yo quisiera aprovecharme de mi posición para hacer la primera pregunta. Centrada precisamente pues, en lo que es mi ámbito de trabajo diario, ¿no? Que es el apoyo y la puesta en valor del sector cultural desde su perspectiva más pegada al sector privado, a la empresa, a la capacidad de generar empleo, a la empleabilidad que mencionabas, Ricardo, y las políticas que desde el Ministerio de Cultura pues, desarrollamos para fomentar ese tejido. Vemos con muchísima ilusión que en programas como Horizonte Europa se hayan incorporado las ciencias culturales y creativas como un motor para la investigación y la innovación y estamos también queriendo reforzar un poco ese enfoque también desde el sector público de cómo la empresa, digamos, el sector cultural desde esa perspectiva más de gestión empresarial puede fomentar la innovación y deben, por lo tanto, facilitarse las conexiones entre el mundo de la universidad, de la ciencia, el sector de la cultura desde su vertiente más privada, pero también, por supuesto, desde la labor pública que conecta con el patrimonio, la preservación del patrimonio, la recuperación de itinerarios, que también ha surgido aquí. Y hay una cuestión que también lo hemos visto con el tema de la financiación, y es que a pesar del potencial que tiene el sector de las ciencias culturales y creativas en un país como España, particularmente sigue siendo un sector donde hay poca empleabilidad y creo que eso también, por supuesto, lo podemos ver desde la perspectiva de la universidad. Hay menos empleabilidad en las carreras tradicionalmente, digamos, de letras, ¿no? Para entendernos que en las carreras científicas, aunque eso es verdad que está un poco cambiando, pero digamos que en líneas generales es así y somos un sector que aporta un 3% al PIB del país. O sea, ahí hay un gap, ¿no? Que tenemos que trabajar para que se vaya equilibrando, ¿no? y se generen mayores oportunidades de empleo. Así que quisiera preguntaros cómo desde la universidad, aquí estáis varios también vicerrectores que tenéis una conexión con el mundo empresarial. ¿Cómo veis que se puedan abordar esas políticas para estrechar más la colaboración entre la universidad, entre el sector de la cultura y dar mayores oportunidades, ¿no? de trabajo a quienes optan por carreras humanísticas que a su vez enriquezcan ese tejido empresarial y de muchos autónomos también que tenemos, porque cuando hablamos de empresas, pero en realidad somos un sector donde más de casi un 70% son autónomos, micropymes, basadas en intangibles, en propiedad intelectual. Ese también es un déficit a la hora de buscar financiación, porque es muy difícil acceder a la financiación cuando lo que tienes es un proyecto basado en una propiedad intelectual que todavía no está materializada. Es decir, que creo que hay muchísimos paralelismos entre el día a día, digamos, del investigador, sea en ciencias o en humanidades, y el creador o el emprendedor del sector de la cultura que tiene una idea y la quiere sacar adelante y esos vasos comunicantes, ¿no? En concreto la cuestión de la generación de oportunidades de empleo.
Así que, bueno, lanzo un poco esta pregunta, no sé quién la quiere recoger. Ricardo, igual Sí, yo sí, te tienes que ir, por lo cual igual también pues empiezo por ti. Pues muchísimas gracias. Sí, bueno, yo creo profundamente en ese binomio entre universidad y empresa, porque las empresas son las que reciben y tienen la visión más al día a día de cuáles son los verdaderos desafíos, de cuáles son las demandas de la sociedad. Y debemos estar atentos, debemos escuchar a todo el mundo y evidentemente a los principales actores del tejido y del mercado laboral. Yo creo mucho en ese emprendimiento desde las humanidades y en la capacidad de generar mayor empleo desde las humanidades, pero todo pasa irremisiblemente por, bueno, pues tener un marco mucho más flexible, de tal forma que podamos fomentar perfiles profesionales que ahora quizá no aparezcan recogidos en los actuales planes de estudio, pero que debamos ser capaces de incluir. Y allí reside la innovación, es decir, el ver cómo desde las humanidades podemos colaborar con otras disciplinas. A mí me encanta la colaboración, entre otras cosas, porque uno, escuchando al otro, siempre sale más enriquecido, más ilustrado, pero sobre todo también sale más humilde. Y es así como entiendo que se deberían enfocar las humanidades. Fijaros, estoy pensando, es decir, para un historiador del arte es imposible no tener una colaboración con un químico, por ejemplo. El tema de los tintes de un cuadro. Pero es que podría aportar muchos y muchos ejemplos en esta línea que muestran que precisamente las humanidades son absolutamente claves para entender y para dar sentido y sustancia a muchos de los proyectos de investigación. Y en esa línea, si somos capaces, uno, de dar y configurar una agenda de investigación en la línea que estamos, interdisciplinar, pero que la interdisciplinariedad no se quede en una bonita declaración de intenciones, que sea una realidad concreta. Dos, que todo ella, yo creo mucho en esa relación indisociable entre docencia e investigación, es decir, que todo ello vaya aparejado con un programa formativo serio, donde confluyan investigadores de muchas otras áreas de conocimiento. Es así, solo así, como podremos incentivar y hacer creíbles perfiles profesionales que ahora no tenemos y que pueden jugar un papel destacado de tal forma que nuestros estudiantes sean realmente competitivos en los mercados nacionales e internacionales, presentes y, lo más importante, futuros. Y es así como creo que debemos enfocar. Creo que es un tema, por eso agradecía al presidente y al director, creo que es un tema muy pertinente, muy necesario, porque la sociedad más que nunca necesita de las humanidades y de los investigadores en humanidades para dar sentido a todos los proyectos, a esos objetivos de desarrollo sostenible presentes en un documento como la Agenda 2030. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, a mí me gustaría un poco sacar un tema que me preocupa, ¿no? Porque en relación con esto... Perdón, es que habla un poquito más fuerte, Pilar, que no te oímos muy bien. ¿Perdona? Si puedes elevar un poquito la voz. Alzar la voz más, ¿sí? ¿Ahora se me oye? Ahora mejor. Ya, es que con la mascarilla es problemático. No, una cuestión quizás que ha surgido aquí, ¿no? Estamos hablando de las humanidades como si fueran una especie de hermana pobre, desfasada, que se ha quedado más o menos fuera del curso de la historia. Bueno, es que partiendo de esta base, lógicamente, nada se puede hacer. De entrada, esto es radicalmente falso. A mí me gustaría plantear es una anécdota, pero yo creo que es ilustrativa en este sentido. Cuando se montó la Carlos III, las humanidades no eran un espacio que estaba allí y que al mismo tiempo, bueno, tenía interlocución con otros espacios de la universidad, con otras disciplinas. Es que los cursos de humanidades eran absolutamente transversales. Es decir, la concepción de las humanidades es, de entrada, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con las ideas, algo que es muy raro, muy escaso y que se paga muy bien, tiene que ver con el método, tiene que ver con la crítica, no tiene que ver con la usabilidad de algo, la mejora de algo, sino con la creación de estructuras, es decir, si vamos a un territorio informático con la programación, no con la usabilidad y la mejora. Entonces era algo absolutamente, y ha seguido siendo algo absolutamente transversal. No estaba allí encasillado en un lugar concreto. Esto es muy importante, yo creo, hay que partir de ahí, y hay que partir de la idea de que estamos en el territorio. Cuando hablamos de humanidades,
Hablamos de crítica, hablamos de ideas, hablamos de método y me da igual que hablemos de poesía, de literatura, de cine o de matemáticas, ¿no? Porque igual que se le ilumina la bombilla a Cervantes, se ilumina a Einstein y estamos en el mismo territorio. Entonces, hay que partir de ahí y no dejarnos llevar tampoco por esa idea de que las humanidades se han quedado desfasadas, etcétera, etcétera. Es que esto es radicalmente falso. Y lo más valioso es una idea. Y hay pocas. Entonces, y me da igual el terreno del que estemos hablando. Por eso decía que esta idea de que no se trata tanto de dialogar desde mi punto de vista, sino que esa formación y ese método y ese dispositivo humanístico es absolutamente transversal. Entonces yo creo que si partimos de aquí, quizás no dejaremos sistemáticamente o no tendremos esa idea de partida que a mí me resulta muy preocupante de las humanidades como algo que de alguna manera se ha quedado atrás, a lo que hay que llevar a otros territorios para que le transmitan un poco de su brillo. Eso es nuclear, es central en cualquier disciplina. Yo creo que es un paradigma que hay que tener en cuenta. Reivindicamos las humanidades, todos los que estamos en esta mesa, desde luego. Miguel Ángel, ¿querías intervenir tú también? Sí, bueno, yo quería hacer una reflexión porque, bueno, pues ayer precisamente estaba en la inauguración del FITUR, porque en la universidad, bueno, junto con otras universidades, pues participamos a través de Fitur Talent. Y claro, pues cuando se escuchan los datos del sector del turismo, pues la verdad es que asusta y uno entiende pues la visibilidad que tiene el sector, un 12% de la economía, más del 14% del empleo directo. Pues claro, pues uno se da cuenta pues de la visibilidad que tienen sectores pues de esta dimensión. Obviamente, pues las humanidades pues nutren sectores pues como los de las artes o la cultura que tienen pues menor peso económico dentro de la economía. Eso pues por supuesto pues, va un poco pues, en contra, pero sin embargo son sectores estratégicos por la contribución esencial que tiene la sociedad y las externalidades positivas que genera en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que el apoyo a los sectores, el apoyo pues, a toda el área en general de las humanidades pues, es fundamental. Pero ese apoyo pues, no debe centrarse pues, simplemente pues, en la idea de la subvención o de la financiación de las actividades, sino que también desde la universidad pues, debe canalizarse en esfuerzos que permitan transmitir pues, toda la creatividad que tienen las personas que trabajan en el mundo de las humanidades, en la cultura, en las artes, trasladarlo a proyectos empresariales viables. En la universidad, por ejemplo, pues claro, tenemos uno de los proyectos, es el de la creación de preincubadoras dentro de las facultades y, lógicamente, las primeras preincubadoras de proyectos que se crearon pues fueron primero la Facultad de Económicas, como es lógico, en segundo lugar la Facultad de Comercio y Turismo, la Facultad de Biología. Y ya los que tenemos ahora en proyectos que se están creando, pues tenemos uno en Ciencias de la Información y lo que me parece interesante, tenemos los siguientes proyectos en Ciencias de la Educación y en Geografía e Historia. Por lo tanto, ya pues, entrando en otros terrenos, digamos, ya fuera de lo que es el ámbito empresarial. Creo que bueno, es interesante que en las facultades se vayan creando este tipo de instituciones, digamos, que fomentan también el emprendimiento en estas áreas. Así, los proyectos que se gestionaron a través de la Oficina de Emprendimiento de la Universidad en el 19-20 fueron en total 153. En el área de humanidades ya fueron 24 proyectos y esto hace pues, un 16% que no está nada mal. Por encima están sociales y jurídicas, pero porque también a nivel de universidad pues, tiene más peso en términos también de estudiantes, por lo tanto pues es lógico que así sea. Salud también un poquito por encima, pero están por encima incluso de ingeniería y ciencias, como áreas independientes. Teníamos 10 proyectos en fase inicial, 7 proyectos en fase avanzada y ya 7 proyectos creados dentro del ámbito específico de las humanidades. Por lo tanto, pues yo creo que desde la universidad pues lo que tenemos que hacer es trabajar pues como se está trabajando en todas las áreas. Al final pues hay que hacer que los sectores sean más competitivos y una de las formas pues también es ayudando a incorporar pues todas las tecnologías, como decía hace un momento también el rector de la Universidad de Alcalá, pues trabajar también con aplicación de la Big Data o tecnologías emergentes pues como realidad virtual, realidad aumentada, que yo creo que también hay ahora mismo un margen pues para generación dentro del ámbito de las humanidades, de las artes, de la cultura, ámbito para crear proyectos innovadores pues muy interesantes que al final sean generadores de empleo. Muchas gracias.
Fernando. Sí, ahí en relación con lo que planteaba Miguel Ángel, efectivamente nosotros desde las universidades tenemos que establecer planes y programas específicos en estos proyectos de preincubadoras, de viveros empresariales, para un tipo de organización que tiene unas características muy concretas. Anteriormente lo adelantabas, están basadas en conocimiento, en recursos intangibles, asumen riesgos, rompen la cadena de valor habitual en determinados, en otros espacios, asumen un protagonismo, el autónomo que hablábamos anteriormente. Es decir, son sectores, son industrias que tienen características muy concretas y, por lo tanto, la necesidad de intentar plantear programas específicos que se adapten a esas situaciones. ¿Sí? Porque además creo que, aunque las cifras, anteriormente también lo comentaba, ¿no? El peso que tiene en el PIB, en el valor añadido, el número de empleos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, esas cifras no nos deben nublar la vista, porque realmente también se ha demostrado que todavía son sectores muy frágiles. Y lo hemos visto como consecuencia del COVID-19, pues que casi son las que más han sufrido las consecuencias. Y ahí también tiene que estar la universidad y todo este ecosistema al servicio de recuperar esa, la situación previa a COVID. Es decir, que se están dando muchos pasos. Evidentemente, primero esos pasos hay que darlos a nivel universidad, con innovación. Eso luego se dará transferencia y eso finalmente redundará en empleo. Yo creo que es un proceso secuencial en el que hay que ir trabajando poco a poco. Y sí que es muy importante desarrollar esos planes específicos, porque si nos dejamos llevar por las macrocifras, podemos pensar que se disfruta de una salud que no se tiene. Y yo creo que hay que potenciar una de las características de estas empresas, que se pueden resumir en han hecho de la necesidad virtud. Es decir, tienen ciertas características que pues las hace especialmente interesantes o valiosas y que desde otros espacios, desde otros entornos, pues no es tan fácil encontrar. Entonces, pues en esa línea es por donde habría que seguir apostando. Muy bien. Creo que también querías comentar algo, Huberto. Sí, muchas gracias. Veamos, yo voy a interpretar la pregunta que has hecho acerca de ese gap como qué podemos hacer desde las universidades para promover la innovación o orientar las artes y humanidades, porque hemos hablado de humanidades y hemos tendido a dejar un poco fuera artes, que también están aquí, hacia la innovación y la transferencia. Y voy a retomar muchas de las cosas que habéis dicho, empezando por la que ha dicho el rector Mayral y la que ha dicho Pilar. Y creo que parte del problema es un cierto aislamiento con respecto a otras disciplinas y aislamiento también con respecto a la sociedad. Porque una diferencia es que nosotros somos productores de conocimiento, pero los procesos que suscitan innovación son multidimensionales con múltiples agentes. Entonces, a este respecto, este foro es un ejemplo de lo que hay que hacer, romper ese aislamiento y facilitar un diálogo con el conjunto de la sociedad. Viendo algo que ha dicho Fernando, del carácter un poco especial, ¿no?, de la innovación en este ámbito, yo creo que viene a subrayar una carencia que se nota en otras cosas en las universidades, que es la necesidad de gestores de conocimiento que puedan de forma efectiva apoyar esa innovación o abrir artes y humanidades a una innovación generalizada. Otra cosa que ha salido, lo ha dicho Pilar y lo ha dicho Ricardo cuando estaba, es la importancia en este contexto de promover la interdisciplinariedad. Y aquí yo creo que hay más acuerdos sobre el fin que sobre los medios, por desgracia. Y por desgracia, entonces, es algo que todavía en parte está por hacer. Voy a hacer, y con esto acabo, una serie de, propuestas concretas que servirían para eso. Yo creo que, en primer lugar, hay que impulsar las competencias básicas y transversales, hay que impulsar el currículum complementario, hay que incrementar el aprendizaje a lo largo de la vida, como ha dicho Ricardo, el diseño e implantación de títulos interdisciplinares que se adapten a un mundo cambiante y el diálogo entre distintas disciplinas apoyando investigaciones multi e interdisciplinares. Y a este respecto, último, recordar que el informe Universidad 2030 de CRUE señalaba a este respecto ciertas dificultades estructurales en las universidades para fomentar esta investigación multi e interdisciplinar, puesto que reclamaba la creación de nuevas estructuras organizativas basadas en proyectos que gozaran de la suficiente flexibilidad para diseñar y desarrollar investigación y formación interdisciplinar focalizada
en la resolución de grandes problemas científicos y sociales limitados en el tiempo. Eso es algo que nosotros podemos y debemos hacer, y simplemente recordar que los grandes problemas a los que nos enfrentamos, como por ejemplo buscar un equilibrio entre las preocupaciones ecológicas, las económicas y las sociales, no son solo problemas de tecnociencia, son problemas en los que la reflexión sobre los fines, los valores, la sociedad y la condición humana es absolutamente central. Y entonces creo que esta es otra de las claves para responder a esos retos, y que ese gap que señalabas es un indicador de algo que no estamos haciendo o no estamos haciendo suficientemente. Muchas gracias, Huberto. No sé si, rector, quieres cerrar tú esta Muchas ronda. gracias. Vuelvo a tu pregunta inicial sobre la relación entre la innovación y la investigación en humanidades y la empresa, ¿no? Quizá si esto lo planteáramos hace 10 o 20 años sería casi absurdo, puesto que prácticamente no existía ninguna relación entre universidad y empresa. Desde el mundo empresarial se veía a la universidad como un grupo extraño de seres que se dedicaban a hacer cosas raras que solo servían para ellos, ¿no? Estoy caricaturizando, pero creo que era algo parecido. Y a su vez desde la universidad se veía a la empresa como entidades que solo tenían interés comercial y que al margen de eso no tenían ningún interés en el conocimiento de la verdad o en el puro conocimiento. Hoy día, afortunadamente, esto no es así. Y yo creo que hay dos ámbitos diferentes, aunque están íntimamente relacionados, que estoy hablando en términos genéricos porque yo creo que afecta a todo el mundo de la innovación y la investigación y de la empresa, ¿no? Y dos ámbitos, uno es el laboral y otro es el de la investigación y la innovación. En el ámbito laboral, evidentemente, tenemos que trabajar, y eso es un trabajo de las universidades, en colaboración con la empresa para lograr una formación de nuestros egresados que les permita una mayor flexibilidad. El mundo laboral ya no tiene... es decir, antes formábamos médicos, arquitectos, lingüistas, filósofos. Ahora hay que formar profesionales que sean capaces de adaptarse a lo que la sociedad demande. Y eso no lo sabemos hoy, lo sabemos dentro de 6 meses y probablemente el año que viene sea diferente. Es decir, tenemos que formar a profesionales muy bien cualificados, pero con una gran capacidad de flexibilizar su formación, lo habéis mencionado algunos de los compañeros, con ser capaces de seguir formándose a lo largo de la vida. Yo creo que eso ya es inevitable. Yo como médico lo asumí desde el principio, que iba a tener que seguir formándome el resto de mi vida, pero creo que eso ya es una realidad para todos. Todos vamos a tener que seguir formándonos hasta el último día que sigamos queriendo desarrollar una actividad profesional. Y eso a las humanidades les afecta, y a mí me consta que desde el mundo empresarial se ve con muy buenos ojos la formación en humanidades, porque se forma la formación de inteligencia crítica que tienen nuestros estudiantes es muy bien acogida en las empresas, porque luego les es muy sencillo, digamos, adaptarlo a los diferentes puestos de trabajo. Mientras que un técnico, un científico, tiene una formación ya muy cerrada, ¿no? Yo creo que eso es una gran ventaja de las humanidades que puede aportar a la formación, esa formación que comentabas mixta o híbrida de las diferentes ramas. Y luego, por lo que respecta a la innovación, yo creo que la universidad está, y entre otras cuestiones, pero fundamentalmente para resolver los problemas de la sociedad. Y la única manera de resolver los problemas de la sociedad es estar en contacto directo con ella. Y una parte fundamental es el mundo empresarial. Si no tenemos una relación directa con la empresa, si no sabemos cuáles son los problemas que tiene la empresa, no les podemos dar soluciones. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es estrechar esas relaciones y ver de qué manera, desde el mundo universitario, desde la innovación, desde la investigación, se pueden resolver problemas, se pueden transferir esos conocimientos
a la empresa y a la sociedad, para que en definitiva la sociedad pues mejore, porque lo que queremos todos, universidad y empresa, es tener un mundo pues más agradable y sobre todo más justo para todos. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que hemos agotado el tiempo. Voy viendo ya que están llegando quienes van a intervenir en el siguiente panel. La verdad es que ha sido interesantísimo y yo me voy con una idea clarísima, y es que las humanidades están en plenas facultades y con un futuro brillante por delante. Creo que ha salido constantemente la palabra interdisciplinariedad, o como se diga, y la necesidad de trabajar muchísimo más implicados, universidad, sector privado, sector público. Yo simplemente voy a dejar un apunte para ilustrar ese esfuerzo. Yo creo que se está haciendo porque ya hay una auténtica convicción de que tiene que ser así, ¿no? O sea, para solucionar los problemas de la sociedad tenemos que plantear soluciones muchísimo más flexibles y eso pasa por formaciones muchísimo más adaptables. En el plan de recuperación que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno, el Ministerio de Cultura y Deporte, concretamente en esta Dirección General hemos presentado un proyecto precisamente de incubadoras de industrias culturales para que esa transferencia de conocimiento que se produce ya desde hace muchos años en el sector de la tecnología con las incubadoras apoyadas por muchas universidades en muchas ocasiones y acompañadas también por el sector de la empresa, pues también se pueda trasladar al sector de las industrias culturales y creativas y puedan tener un acompañamiento y una capacitación, que también ha salido aquí esa palabra muchas veces. Por lo tanto, estamos, gracias al plan de recuperación, poniendo en marcha un proyecto que va a necesitar del apoyo de la universidad, de la empresa, de las comunidades autónomas. Yo creo que, bueno, lo pongo encima de la mesa porque creo que ilustra muy bien muchas de las cuestiones que aquí han surgido y nada más que daros las gracias a todos de nuevo y, por supuesto, al Círculo de Bellas Artes por haber creado esta oportunidad. Espero que sea la primera de muchas porque realmente es necesario y creo que muy útil para todos. Y nada, adelante, seguimos todos con nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.